tomar lista, por favor. Recuerden, solo de los que están activadas las cámaras. Moya, Aguilar, Vegas, Zurita, por favor, las cámaras. Ok, Aguilar. Suben fotos de sus estados, no vale la cámara. Listo, Jara. ¿Qué es el bilingüismo? ¿Y cómo? ¿Qué es el bilingüismo? Cuando se habla dos lenguas por igual. Ya, un ejemplo de algún país. Eh, no me acuerdo del país que usted dijo, Dijimos pero otro algunos. creo que era. Cataluña con España. No, eso no. ¿O sí? Ya. Moya, que quiere hablar. ¿Qué es la diglosia? España. Moya, ¿qué es la Ya dijo diglosia? mal, ya póngale cero ya. Yo, profe. Moya. 1, 2, 3. Perdiste tu oportunidad. A ver. Molina. Yo le digo. Ya no sé quién eres, pero bueno. Doménica Donoso. Ya. Diglosia era cuando una lengua predomina a otra. Ya, O sea, por el número de habitantes que hay en una población. ok, ejemplo de diglosia que lo veamos acá en Ecuador. El español predomina aquí antes que el shuar o o, o el quichua. Ok, parece que está entendido eso, ¿no? Entonces, eso es parte del apropiamiento cultural de modo lingüístico. Ahora vamos a ver el apropiamiento cultural o la invasión cultural más allá de lo lingüístico, ¿ok? Y eso presten atención porque será parte de la actividad, que es de hecho la actividad más larga que les he mandado desde que estamos en cuarentena. Así que prestemos atención, por favor. Blanqueamiento, lengua y literatura. Es algo que ya lo vamos topando a grosso modo en las anteriores clases. Ya, el blanqueamiento tiene que ver con un fenómeno que se llama blanquitud, que ocurre más o menos a finales del siglo XX y se centra en una ideología que se basa en el estatus social, o sea, el estatus predominante de los blancos por encima de los negros y de los indígenas. Eh, este tema de la blanquitud habla sobre la identidad blanca y los privilegios que tienen las personas blancas. Ahora les pregunto a ustedes, no es netamente para Donoso, a todos. ¿Cuáles creen que son los privilegios de los blancos? A ver, primero, antes que nada, ¿alguno de ustedes se considera blanco? No, mestizo nomás. Donoso no cuenta como blanca, solo no coge sol, pero es despigmentada ella. Ya, ok, si nos consideramos mestizos. Ahora, pensemos, ¿cuáles creen que son los privilegios de las personas blancas? Ahorita y hace un siglo atrás. Que se creen una etnia El superior estatus a social. las demás. Ok, esos son como que sus posturas ideológicas, pero los privilegios en sí, o sea, eso es No algo tienen palpable. discriminación. Eh, as- bueno, en el pasado tenían más privilegios porque ellos eran los únicos que podían acceder a la educación. Bien, Aldana. Educación, obviamente. Otro más, otro privilegio que gozaban los blancos. En la antigüedad Cargos tenían políticos. como Tenían la una economía más libertad de elevada que los expresión. demás. Ya, la libertad de expresión. Alguien dijo los políticos. Desarrolla mejor la idea.
Las personas blancas, como eran personas libres, supuestamente tenían derecho a cargos políticos. Ok, a cargos políticos. Algo de libertad hablaste. ¿Alguien puede desarrollar o expandir esa idea? También al hacer una etnia La superior también libertad tenían de acceso a la cualquier economía casarse. más elevada que los demás. Ya, Trujillo, creo que estabas interviniendo. Habla. Ajá, la libertad de elegir con quién casarse. También, también, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de libertades gozaban los blancos que De no gozaban? participar en la política. Sí, de participar en la política. ¿Qué más? Otro tipo de Libertad libertad. de expresión. Ya la dijeron, ¿qué más? Puede ser nacionalidad. Más que de nacionalidad, es que podían ser considerados ciudadanos. Eso quiere decir que, por ejemplo, podían tener su dinero guardado, podían tener propiedades, cosa que los negros y los indios no podían acceder a eso, ¿no? Más derechos. En sí, en general, tenían derechos y los de esclavos de Por ellos eso no. derechos. Eh, Ciudadano. exacto, exacto, Farinango. Tenían derechos por el hecho mismo de ser considerados como ciudadanos, mientras que los negros y los indígenas pues no gozaban de esos derechos. Listo. Tenemos claro entonces un poquito más ese panorama de los derechos y privilegios que tenían las personas por simplemente haber nacido blancos o de herencia blanca. Ya, esto se conoce como blanqueamiento racial y es una práctica política y económica utilizada en un montón de países postcoloniales como el nuestro, que suponen un ideal de blancura. ¿A qué nos referimos con ideal de blancura? Es una guía para alejarse de las raíces negras y raíces indígenas. A ver, por ejemplo, ¿de dónde fueron traídos los esclavos que llegaron a Esmeraldas? De De África. Angola. ¿Perdón? De De África. Angola. De África, ¿no es cierto? Obviamente llegaron al puerto más cercano, que es de Esmeraldas. Después, los que se lograron fugar, ¿cayeron a dónde? ¿De dónde se movilizaron? Perdón, de Esmeraldas hacia dónde se movilizaron. Al Valle del Chota. Ya, ¿y eso cerca de dónde queda? ¿De qué provincia? Carchis. De Imbabura. Imbabura. Esmeralda. Imbabura. Imbabura. Imbabura, Lo mismo chicos. casi queda ahí por ahí. Queda parecido por ahí. En esas clases de geografía. Imbabura, Imbabura. Entonces, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de viajar a Imbabura, van a ver un montón de negros. Es un importante asentamiento de la etnia negra. Ahora, ya que vinieron de África, obviamente vinieron trayendo sus costumbres. Y parte de las costumbres está la música, está la forma de hablar, está la forma de vestir incluso, está la forma de cómo expresarse y la forma de hablar. Esto no era bien visto por los blancos o los criollos de acá. Ya les expliqué que después de la revolución, los que tomaron el poder simplemente fueron criollos. O sea, no es que tomó el poder el pueblo, sino fueron los descendientes o los mezclados de entre los blancos y los indígenas que tenían poder acá en Quito, los primeros mestizos o criollos que tenían poder. Entonces, no eran bien vistas las costumbres y las tradiciones de los negros traídas desde África y tampoco eran bien vistas las costumbres y tradiciones autóctonas de acá. La de los indígenas, ya les expliqué eso de la Pachamama, de la Via Yala, del Sumacausay y de cómo eso no era bien visto únicamente por los blancos y los descendientes de blancos. Ahora, se trataba de adoctrinar en el pensamiento blanco que era bien visto desde la religión, desde los estudios, desde la política, pero sobre todo desde las culturas y tradiciones. O sea, tratar de abandonar lo negro o lo indio para ser aceptados como blancos. Y aún así, como les dije, no eran aceptados netamente. O sea, un negro que era católico o un negro que era estudiado bajo las leyes de los blancos, ya no era tan salvaje como un negro, pero tampoco podía ser bien visto o a la par que un blanco. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí o no?
Sí. Ok, ahora, el blanqueamiento no es que se ha quedado en las épocas postcoloniales y cosas por el estilo. El blanqueamiento también es la forma de tratar de desarraigar las raíces folclóricas. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Si es que yo me voy a una fiesta indígena, voy a verlo, no lo voy a ver como propio, a pesar de que nosotros tenemos raíces indígenas. No lo voy a ver como propio, sino lo voy a ver como ajeno, lo voy a ver como exótico, lo voy a ver como folclórico. Es por eso que se toman las fotos con los bailarines de saya o se toman las fotos con los bailarines de Mapalé, por ejemplo, que es una danza africana. Entonces es porque lo vemos como exótico, no lo vemos como parte de nuestras propias raíces y nuestra propia cultura, sino lo vemos como la de esos pueblitos a los que es bonito visitar, pero no te sientes identificado con ellos. Entonces, esa desapropiación de nuestra propia cultura hace que nos veamos más identificados con lo occidental, con lo europeo, con lo gringo, antes que con lo propio latinoamericano. Por ejemplo, eso sucede en las apropiaciones de fechas, de festividades. ¿Alguien sabe cuándo es el Inti Raymi acá? No, ok. ¿Alguien sabe cuándo es el Año Nuevo de los pueblos andinos? Google dice que el 22 de junio es el Inti Raymi en Ecuador. 22 y 23, ajá. ¿Y qué significa el Inti Raymi, Google? Es un solsticio. ¿Y ahí? Es una alabanza al dios Sol. Es una alabanza al dios Sol, por eso es un solsticio, porque nuevamente vuelve a salir el sol. Entonces es bueno para las siembras. Es como que una fiesta que se venera al sol, que ayudó a sembrar, a cosechar, despertarse, Jara. Que ayuda a cosechar y todo eso. Ahora, ¿qué fecha es Halloween? 31 de octubre. No tuvieron que buscar en Google, ¿cierto? Es que es el día del escudo. Ok, esos también son como que impuestos, ¿no? Nosotros no es que creíamos mucho en escudos y vainas por el estilo. El escudo, de hecho, es una representación muy europea de casas, de caballeros y vainas por el estilo, así que. Otra, Navidad. Tampoco es que Atahualpa hizo la Navidad, ¿no? Básico. Y son tradiciones que vienen de la fe católica. Y la fe católica, como saben ustedes, fue impuesta acá a nuestros pueblos indígenas. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, si bien nos hemos desarraigado de nuestras propias raíces para tratar de aprender lo que o nuestros padres trataron de aprender, o nuestros abuelos trataron de aprender lo que era blanco, lo que era bueno, lo que era occidental, lo que era europeo, dejando de lado nuestra herencia cultural. Y nosotros también lo aprendimos así desde pequeños y lo tenemos súper naturalizado. Si es que alguien de ustedes tuviera hijos, pues obviamente hiciera lo mismo, ¿no? Se enfocara en enseñar la historia contada desde el lado blanco, desde el lado ganador. Más, no sé, acá no se sabe. Por ejemplo, ¿alguien sabe algún héroe negro? ¿O conoce el nombre de algún héroe negro? En general. En general no, porque no los aceptaban en el ejército. O sea, puede ser Martin Luther King. Ecuatoriano. Ah, ecuatoriano. Por eso me referí. O sea, sí, esos son íconos negros súper importantes. Pero ecuatorianos no, ¿no es cierto? Indígenas ya se puede conocer un poquito más, pero negros al menos poquísimos. Otro, ya criollos, mestizos, blancos, ecuatorianos, ya nos conocemos un montón, desde Bolívar hasta Abdón Calderón, ¿no es cierto? Un montón. Ahora, justamente vamos a hacer un ensayo cortito de 2 páginas, porque no lo quiero que lo plagien. Ya hemos estado acostumbrados a hacer ensayos de hasta 5 o 6 páginas. Así que esta vez
Solo quiero que hagan de 2, pero 2 completas, no 1.5. En Word. 2 completas, perdón. En Word. No, en PowerPoint. Es que también sabe mandar a hacer a mano, profe. Por favor. ¿Cuándo les he mandado yo a hacer un ensayo a mano? Usted Yo- no, usted no. Usted es alhaja, pero... No, la dicen de historia, pero usted le apoyó. Yo apoyé en el ensayo, no que sea a mano. Ya saben, normas APA, fijín, carátula y bibliografía. Eso quiere decir que va a ir una página de bibliografía, 2 de ensayo y una de bibliografía, De carácter. carátula, 2 de ensayo, una de bibliografía. 4 páginas en total deben entregar. Bibliografía, obligatoriamente al menos una cita encontrada en Google Docs, que sobre esto hay un montón. Google Docs. El tema central es el blanqueamiento. Ahora ustedes pueden utilizarlo o darle la perspectiva que ustedes quieran. Puede ser, como mencioné, lo de las festividades. Deja de hablar con tu novio, Moya. Puede ser de las festividades. Puede ser... Espérenme un segundo. Sosa, a ver, van a hacer un ensayo de 2 páginas. Una carátula, 2 páginas completas de ensayo y una página de bibliografía. Ahora, acerca de eso, van a ser del blanqueamiento de la clase que hemos estado dando, de la desapropiación cultural y cómo tratamos de seguir los regímenes o los estándares blancos, porque eso nos han enseñado desde pequeños, pero nos hemos olvidado de nuestras raíces negras o indígenas. Y vamos a enfocarle en lo que nosotros veamos mejor. Por ejemplo, un chico me decía, ¿puedo hablar sobre Michael Jackson? Me parece bien. Michael Jackson fue una figura afroamericana desde niño súper conocida y mientras se fue dando, obviamente él tenía una enfermedad que le hacía despigmentar la De piel. vitiligo. Ajá, pero aparte de eso, pues eso no te hacía lacio el cabello, ¿no? Y él obviamente después comenzó a llevar el cabello lacio, dejó totalmente sus raíces afroamericanas para adquirir ese modelo bien visto blanco, ¿no? Para vender su imagen. También pueden hablar de Mohamed Ali, si les gusta el deporte. Mohamed Ali se llamaba Cassius Clay, el man ganó una medalla olímpica y cuando regresó a su país, Estados Unidos, ni siquiera podía entrar al mismo baño que entraban los blancos. Fue muy foco, entonces él incluso decidió cambiarse su nombre de Cassius Clay a Mohamed Ali por el hecho de que él pensó que ese nombre le dieron sus patrones y no era un nombre de África, entonces muy bueno, pueden Oiga, hablar. profe. Dime. ¿Y para cuándo es este ensayito? Hoy es jueves, vamos a dejarlo para el día martes de la próxima semana. Son solo 2 páginas. Bacán. Tienen Gracias. tiempito. Para el día martes, chicos, por favor, el ensayo acerca de este tema. ¿Alguna pregunta? Dicen, ¿tiene que ser de una persona afro o puede ser de otra cultura o raza que igual sufrió blanqueamiento? ¿Negros o indígenas? Ya listo. O los dos. O sea, no puedo hablar de Freddie Mercury. Ah, ok, está bien, muy bien. Él también se desapegó de sus orígenes musulmanes para seguir los cánones de lo que significaba ser blanco en Inglaterra. Me parece bien, Aldana, también. Ya listo. Pueden utilizar un personaje, pueden utilizar, como le digo, festividades, pueden utilizar un montón de, o sea, un grupo de gente en sí. Pueden utilizar la literatura, pueden utilizar el poema que les dice escuchar la anterior clase. Pues cualquier cosa referente a cómo desarraigar sus propias raíces y tratar de adoptar los cánones de lo que es blanco, de lo que es correcto. ¿Les parece bien para el día martes? Dicen como tema, ¿cómo lo ponemos? El blanqueamiento. Pueden consultar sobre lo que les digo, héroes ecuatorianos afrodescendientes o indígenas y por qué la cultura no los ve, o por qué en la escuela no nos han enseñado ese lado de la historia, ¿no?
que también tenemos héroes negros, que también tenemos héroes indígenas, y no solo los criollos y mestizos. Ustedes denle el mejor eje de investigación y, como les digo, obligatoriamente una cita en Google Docs. Obligatoriamente al menos una cita en Google Docs. ¿Entendido, chicos? ¿Dudas? Sí, listo.